en el libro de Romanos. El libro de Romanos es uno de los libros que no es que más, pero de pronto es el que nos acerca mucho a la reflexión. En tanto se trata de volvernos judíos, y los judíos se trata de volverse cristianos. Ninguna de las dos. En Romanos 3:9 se trata, hay una partecita, ¿no? Que dice, ¿qué entonces? ¿Nosotros somos mejores? De ninguna manera, porque nosotros hemos sido ya hechos responsables o tener el cargo, como si fuera un término legal, de ser tanto judíos y griegos pecadores, estar bajo pecado. ¿Por qué? Porque citando las Sagradas Escrituras continúa el Espíritu hablando en Pablo, el rabino Pablo, el apóstol Pablo, el pastor Pablo. No hay ninguno recto, ni siquiera uno. No hay ninguno que entienda. No hay ninguno que busque a Dios. Todos le hemos vuelto la espalda. Lo estoy diciendo de otra manera en la traducción y una traducción nueva que estoy leyendo, pero la adapto a lo que quiero decirles, ¿no? Le hemos dado la espalda. Todos por igual nos hemos vuelto sin ningún valor. No hay nadie que haga el bien, ni siquiera uno. Parte de la naturaleza del hombre, de la caída del hombre caído, de la humanidad caída, es que no queremos estar con Dios. Nuestro impulso terrenal nos lleva a estar fuera de Dios. Por eso es que la búsqueda de Dios tiene que ser una conciencia que una lo emocional, lo mental, lo espiritual, todo, nuestras acciones, todas ellas y todos ellos con una intención, buscar a Dios, estar en Dios. Ahora, judaísmo como tal no puede ser, porque el judaísmo como tal, como religión judía, pues uno de los preceptos del judaísmo es que no se crea que Jesús, que Yeshua es el Mesías. Entonces ya desde ahí queda cancelada la alternativa de pensar que tendríamos que volvernos de la religión judía. Pero aquí tenemos que llegar a comprender, todavía falta, pero ya estamos en esa siguiente etapa. Tenemos que llegar a comprender que todas las festividades, todas las fechas señaladas en el Antiguo Testamento son para todo aquel que sigue a Cristo, no nada más para los judíos. Y que la manera de enseñanza es la mentalidad judía, hebrea. Pero eso no se entiende todavía en el mundo porque hay un odio al pueblo judío, un odio injustificado, porque el odio principal de los gentiles, del mundo, gentil es ser de las naciones, gentil hay que tener cuidado porque ni siquiera es ser de Cristo, Gentil viene de Goy y en su origen se le llama Goy al que no quiere estar con Dios. Entonces hay judíos que son goyim, que son gentiles, y los judíos que no guardan su religión. Sí, hay contradicciones, sí las hay, porque aparentemente las hay porque los términos se pueden entremezclar. Como religión no podemos volvernos judíos, porque el judaísmo niega que Jesús es el Mesías. No niega que esperará al Mesías, pero están equivocados en pensar que Cristo no es. ¿Por qué? Porque también los engañaron. Y entonces
sus figuras de autoridad hicieron una barrera para decir, ya no queremos que nos engañen. Ya muchos falsos profetas han venido y habían causado hasta matanzas del pueblo judío. Pero se protegieron tanto que se sellaron. Y entonces nunca aceptan que nadie sea el Mesías. No aceptan que alguien sea el Mesías. Ese es el gran problema de entre muchos que tiene el pueblo judío, de la religión judía. Ahora, un judío se convierte a Cristo, ¿tiene que volverse de la religión cristiana? No, tampoco. Porque la religión cristiana tiene como precepto odiar al pueblo judío. Hay quienes no, pero sigue siendo una gran mayoría en la cual sienten odio, sienten un desprecio así, ya luego reaccionan. Es una cultura ya que de siglos y siglos se les alimentó de odiar al pueblo judío. ¿Por qué? Porque dicen, es que ellos mataron a Cristo, ellos lo crucificaron, y no es cierto tampoco. Por eso también dice el libro de Romanos, Dios no tiene favoritismos. Dios no tiene favoritismos. La clave es volvernos a Dios en Cristo. ¿Cristo a quién le enseñó? A todos. A judíos y a no judíos, a judíos y a griegos, a judíos y a gentiles, a todos. Cristo nos llama a todos y de todos sale su pueblo. Judío o no judío, de todos Cristo está llamando a los que sí son suyos. Al final veremos que hubo judíos de la religión judía que no fueron escogidos. Es difícil de pensar, pero es cierto. Pero también va a haber cristianos que no van a ser escogidos. ¿Por qué? Porque son cristianos que no siguieron a Cristo en realidad. Y fueron judíos que no siguieron su judaísmo en realidad. Sé que es enredoso. Pero aquel judío que cree en Cristo y sigue guardando su judaísmo está bien. No tiene la verdad que cambiar nada. Tiene que seguir haciendo los mandamientos, porque ya cree en Cristo. Lo que tiene que empezar a entender es que no se debe de imponer los mandamientos y no debe de creer, porque si ya cree en Cristo ya va a saber que Él no se salva por sí mismo ni por hacer obras. Y el cristiano debe de reconocer que la forma de estudiar la Biblia tiene que ser conociendo mucho la mentalidad judía. No que se excluya todo lo que Cristo nos enseñó, no. Pero en vez de rechazar esa parte positiva del que se conoce como judaísmo, entender que Abraham no tenía religión. No tenía religión en el sentido de las instituciones que conocemos, en el sentido del cristianismo y en el sentido del judaísmo. Abraham le hablaba a todo mundo, le hablaba de Dios. Y Abraham además se guiaba por el Espíritu de Dios, que es el Espíritu del Mesías. Por eso no podemos ser ni judíos ni cristianos. ¿Por qué sí sirve el judaísmo? Porque es útil. Porque todos los preceptos y la forma de pensar la Biblia es la más acertada. ¿Por qué el cristianismo sirve? Pues porque se sigue a Cristo, con todo y los errores que tienen ambos. Por eso es que no hay que abrigar enojo ni ira, sino todos ir aprendiendo. Y todos, gracias a Dios, se nos van a ir aclarando, se nos van a ir quitando velos. El judaísmo tiene un velo, pero el cristianismo también. Ahora imaginemos todos los demás que ni se acercan a Dios y ni creen en Cristo. Pues todavía más fuerte, ¿verdad? Pero la palabra es para todos. Si usted sigue a Cristo, siga esforzado, siga estudiando la palabra, pero quítese ese desprecio por el pueblo judío. Déjeselo al Eterno, pero quíteselo. No nada más déjeselo y haya desprecio en usted. Y el pueblo judío van a entender sí o sí, porque está escrito, que Jesús no es Jesús. O sea, no es Jesús en el sentido de ser alguien que se volvió greco-romano, helenístico. No, o sea, Jesús siempre fue judío, pero ese es el engaño que nos pusieron a todos en la cultura seres humanos. Paz, gracia, shalom. Su hermano Gabriel Gabay. Coméntenos
únanse a nosotros, suscríbanse, denle like. Hagamos la unión en Cristo. O sea, porque sin Cristo pues no hay salvación. Ni para judíos, ni para los no judíos.